Bueno, chavales, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en clase. Ya hace tiempo que no nos vemos por la situación que estamos viviendo, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y estudiando. Estábamos con los circuitos de corriente alterna, ya habíamos visto la producción de energía de corriente alterna, habíamos visto la magnitud y los valores que definen las ondas senoidales, y estábamos ahí, nos habíamos empezado a meter en el comportamiento en el estudio de los circuitos básicos de corriente alterna. Es importante saber cómo se comportan los diferentes elementos receptores que tenemos cuando le aplicamos corriente alterna, principalmente en la realidad, lo que tenemos en los circuitos reales de distribución y aprovechamiento de energía eléctrica, lo que tenemos realmente son pues los tres tipos de receptores que ya comentamos en clase: la resistencia, el condensador y la bobina. Bueno, más en la realidad lo que tenemos es una combinación de ellos. Entonces, por eso es importante primero conocerlos de forma individual y después ir viendo cómo se comportan cuando en el circuito tenemos diferentes tipos de receptores también bajo el mismo circuito. Entonces, pues vamos a empezar viendo cómo se comporta una fuente de tensión. O sea, qué ocurre cuando conectamos un elemento resistivo, o bien capacitivo, o bien inductivo, a una fuente de tensión de corriente alterna. Si vamos a ver qué le ocurre. Ya sabemos que en el primer caso, si ya sabemos que cuando conectamos un receptor a una fuente de tensión, lo que ocurre es que aparece una intensidad. Si tuviéramos un osciloscopio a mano y pudiéramos representar a lo largo del tiempo, pudiéramos ver qué ocurre a lo largo del tiempo con respecto a la magnitud de tensión e intensidad, observaríamos que, por ejemplo, si yo elijo un punto arbitrario, por ejemplo podría elegir el que quisiera, pero este me viene muy bien porque, por ejemplo, la tensión pasa por cero. Entonces elijo este punto arbitrariamente. Y observo en este punto de que si bien la tensión pasa por cero, la intensidad también pasa por cero en ese momento. Cuando la tensión alcanza su valor máximo, la intensidad también alcanza su valor máximo. Cuando la tensión vuelve a pasar por cero, la intensidad también. Lo que igualmente ocurre cuando la tensión alcanza su valor máximo negativo, pues la intensidad también, y vuelven a pasar los dos nuevamente por cero, acabando de completar el ciclo completo de la onda senoidal, como ya vimos en clase. Entonces ocurre que tanto la tensión como la intensidad están en fase. Cuando los dos alcanzan su valor máximo en el mismo momento de tiempo, los dos pasan por cero y alcanzan su valor máximo inverso en el mismo momento de tiempo y vuelven a cero, completando el ciclo de la onda senoidal. Ocurre que cuando conectamos a una fuente de tensión alterna, un receptor tipo resistencia, ohmios solamente, la intensidad está en fase con la tensión. Se ve fácilmente en esta representación. Bien, ¿qué ocurre ahora si quitamos este receptor tipo resistivo y ponemos ponemos un condensador o tipo capacitivo? Pues igualmente aparece una intensidad, porque tenemos que recordar que vimos en clase que para la corriente alterna, si le conectamos un condensador para la fuente de tensión de corriente alterna, lo que está viendo desde aquí, desde este punto de aquí, es una oposición, son ohmios. Es como, entre comillas, una resistencia, lo que está viendo la fuente de corriente alterna. Recordar de que vimos también que, claro, la magnitud que define un condensador es su capacidad en faradio, normalmente en microfaradio, o nanofaradio, picofaradio, que son las unidades más utilizadas, pero bueno, en faradio. Para calcular esa oposición en ohmios que presenta el condensador desde el punto de vista de la fuente, utilizamos el concepto de reactancia capacitiva, que era esta formulita de aquí, que venía a decir que la reactancia capacitiva era 1 partido omega, que es omega es prácticamente la frecuencia, 2 por pi por la frecuencia, por la capacidad en faradio. Y esto me iba a venir reflejado en ohmios. Esto me vendría en ohmios. Es decir, que para una fuente de corriente alterna, un condensador se comporta como un elemento que aporta ohmios, que se opone con cierta cantidad de ohmios al paso de la intensidad, pero sí se establece una circulación de corriente alterna. Si igualmente vemos la representación en un osciloscopio y utilizamos nuevamente un punto arbitrario, por ejemplo este en el que pasa la tensión por cero, observamos aquí que ocurre algo diferente a lo que ocurría cuando conectábamos solamente una resistencia.
ocurre que si bien la tensión en este punto arbitrario pasa por cero, bueno, aquí lo he dibujado un poco, pero bueno, se entiende, ¿no? Si me permitís un momentito, aquí. Si en este punto la tensión pasa por cero, vemos que la intensidad en este punto alcanza su máximo. Cuando la tensión alcanza su máximo, vemos que la intensidad pasa por cero, alcanza su mínimo. De forma análoga ocurre en el semiciclo negativo, cuando la tensión, antes de terminar, el semiciclo positivo de la tensión, cuando alcanza nuevamente el cero, la intensidad vale su máximo, pero en el ciclo negativo. Y cuando la intensidad termina su semiciclo negativo alcanzando el cero, la tensión en su semiciclo negativo alcanza su máximo. Estamos viendo que cuando la tensión cruza por cero, la intensidad viene desde su máximo. Es decir, la intensidad ya antes había pasado por el cero. Esto quiere decir que esta intensidad está adelantando a la tensión. Se ve claramente. Aquí la intensidad ha pasado por cero y después pasa la tensión por cero. Adelanta la intensidad con respecto a la tensión. Bien, bueno. En la resistencia, la intensidad y la tensión están en fase. En el condensador, la intensidad se ha adelantado a la tensión. ¿Y qué ocurre si cambiamos el condensador por una bobina? Igualmente, estos se llaman elementos inductivos. Para la fuente de tensión de corriente alterna, cuando conectamos una bobina, lo que ella está viendo es una oposición, unos ohmios. Esos ohmios, partiendo del valor de la inductancia de la bobina, en amplios, pues lo podemos calcular aplicando la formulita omega L. Igualmente, esto también estaría en ohmios. Bien, se establece una circulación de una intensidad y si observamos lo que ocurriría, si lo observamos en un osciloscopio, vemos que para este punto arbitrario que yo cojo es cuando la tensión pasa por el valor cero, vemos que la intensidad en este momento vale su valor máximo pero en el semiciclo negativo. Cuando la tensión alcanza su valor máximo en el semiciclo positivo, la intensidad pasa por cero. Cuando se acaba el semiciclo positivo de la tensión y vuelve a valer cero, la intensidad vale su valor máximo en el semiciclo positivo. Es decir, si observamos aquí al principio, vemos que la intensidad viene retrasada, es decir, pasa por cero, su semiciclo positivo pasa por cero después de que haya pasado la tensión. Es decir, la intensidad retrasa respecto a la tensión. Esta intensidad viene retrasada con respecto a la tensión. Es lo que ocurre cuando conectamos un elemento inductivo a una fuente de tensión alterna. La intensidad adelanta con respecto a la tensión, la intensidad se adelanta con respecto a la tensión cuando conectamos un condensador y la intensidad ni se retrasa ni se adelanta cuando conectamos una resistencia. Están en fase. Bien, muy bien.